Daniel capítulo 1. ¿Sí? Ahí vamos a ver también, vamos a leer el capítulo 1 de Daniel del versículo, sí, casi completo. Podríamos ir salteando, conocemos la historia de Daniel completa. Son 21. Sí, vamos a leer el capítulo completo de Daniel. ¿Quién quiere leer? El 1. El 1 completo. ¿Quién quiere leer Daniel 1? En el año ¿Leo? Bueno, dale. No, perdón. Quería que lea No, Jessy. está bien, Lo está bien. interrumpí justito. Te escuchamos, Elías. Aprovechamos. Bueno, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajesen los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, a enseñarle toda sabiduría, sabios en ciencias y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, a quien le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebían, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos jefes de los eunucos puso el nombre Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misaías Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por lo tanto el jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Dijo al jefe de los eunucos Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros pálidos y los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey de mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no les den legumbres a comer y agua a beber. Comparad luego vuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, en la ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin, los cuales había dicho el rey que los trajesen a los jefes de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre ellos, y no fue hallado entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel
el año primero del rey Ciro. Muy bien. Así que, en este caso, Daniel, ¿sí? O mejor dicho, vamos a hacer como nosotros. ¿Quién tenemos acá? ¿Quiénes aparecen en esta historia? Así como hicimos con la historia de Naamán. ¿Quiénes aparecen? El micrófono apagado. Ah, perdón. Bien, repito. Gracias por avisar. Preguntaba, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Así como hicimos con la historia de Naamán, que teníamos al rey, a Naama, a la esposa, a los soldados, a Giesi, Eliseo, el rey. Eliseo, y como la historia de Simón el Mago, ¿sí? Que teníamos a quién, a los apóstoles, a Felipe, ¿sí? Y a las personas que recibían el Espíritu Santo, ¿no? A los apóstoles, Felipe y Simón el Mago. Bien, en esta historia, ¿quiénes aparecen? A ver. El rey Joacín. ¿El rey Joacín? Sí. Sí. Apenas empieza, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey... Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Bien. Apenas. Jefe de los eunucos. Daniel. Y bueno, Daniel y sus amigos. Bien. Ananías, Misael, Azarías. Bien, pero faltan más, aparecen más en esta historia. No son muchos, pero hay más personas que intervienen. Melzar. ¿Quién era Melzar? El que le daba de comer. Muy bien. Aspenaz era el jefe. ¿Sí? Ah, claro, sí, el que le daba de comer. Bien, Aspenaz era el jefe. Después tenemos a Melzar, que era el que los atendía. El directo. Claro. Bien. A Daniel y sus amigos. ¿Quién más? El resto de los príncipes de Jerusalén, o de Israel. Porque dice que entre ellos, ¿sí? Estaba Daniel y sus amigos. O sea, era un grupo mayor que esos 4. ¿Quién más aparece? ¿Aparece alguien más? ¿O ahí queda? Ahí queda. Bueno, Ciro, pero... No, bueno, pero eso fue lo que sucede después. Eso Sí. después. Bien. Los Ahora, magos, trólogos y caldeos. ¿en qué parte? Dios Al los final, pone. cuando los fue ayudando mucho mejor que los magos, los trólogos y los caldeos. Claro, fue comparado. Claro, fue comparado con el resto. Bien. Ahora, volvemos a la pregunta que hemos hecho en las otras 3 historias. Cada uno actuó conforme a qué? A lo que conocía. A lo que conocía, ¿no? Observen cuando primero Daniel, obviamente, ¿qué es lo que propuso Daniel en su corazón? Yo lo que propuso, Sí. no contaminarse. Muy bien, no contaminar. ¿Y qué pensaba qué pensaba Melzar al respecto de lo que Daniel estaba proponiendo? Que le iban a arrancar la cabeza. Bien, pero ¿por qué le iban a arrancar la cabeza? Porque era una orden directa del rey. Bien, ahora, ¿y cuál era la otra parte de la orden directa del rey? ¿Cuándo se activaba la orden del rey? Que terminaba con cortarle la cabeza. Cuando encontrara que ellos eran más débiles. Bien, entonces un pensamiento, ¿sí? Le llevó a protegerse, ¿no? A pensar en qué, en su Vida. integridad, en su vida, porque ¿cómo dice el versículo? ¿Cómo dice? A ver. Y condenaréis mi cabeza para con el rey. Ajá, ¿por qué? ¿Cómo sigue? Pues le veo que él vea que vuestros rostros más tristes que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza para con el rey. Bien, entonces él actuó conforme a lo que sabía, o por lo menos lo que intuía, que cambiar la dieta, ¿qué iba a hacer? Los iba a poner más débiles. Muy bien. Pero todo lo contrario. Entonces actuó conforme a eso. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios puso en buena gracia para que accediera a lo que Daniel pidiera. E incluso Daniel
también actúa, obviamente, Daniel actúa conforme a lo que conocía, ¿verdad? Por eso incluso le da una prueba a Aspenaz, 10 una días. prueba corta de 10 días, porque Daniel sabía que no iba a fallar lo que estaba proponiendo, porque conocía, Daniel tenía la plena certeza que si obedecía a Dios, ¿sí? También iba a estar protegida la vida de Aspenaz, porque sabía que este tipo de dieta iba a ser beneficiosa no solo para él, sino que para todos. Bien, después, Nabucodonosor, ¿sí? También actuó conforme a lo que conocía, porque cuando observó que estos 4 jóvenes eran más inteligentes o tenían más sabiduría que el resto, ¿qué hace cuando alguien encuentra a alguien inteligente y con sabiduría? ¿Lo manda a matar? No, ¿Qué hace? lo deja. ¿Lo deja qué? ¿Solo en el patio? No, ¿Qué hace? lo trae al palacio y lo enseña, lo cuida, le pregunta. Claro, lo convierte en alguien que trabaje con él, para que sea de beneficio. ¿Verdad? Sí. E incluso, ¿cuál era la tarea de Daniel y sus amigos? ¿Hablarle de Dios? Una. Para Nabucodonosor quería que le hablaran de Dios. Sí, pero... Ellos solos tenían que obedecer órdenes, nada más. Sí, órdenes y... Está bien, correcto, eso es cierto. Pero, ¿qué quería Nabucodonosor con eso? Que les sirvieran inteligentemente, que administraran toda su reino. Su reino y su riqueza. Bueno, pero ¿con quién lo mandan a trabajar? Repetí la pregunta, por favor, porque no Por estaba eso, haciendo... Nabucodonosor elige a Daniel, o los reconoce como los más inteligentes, y les da una tarea. ¿Qué era lo que quería Nabucodonosor de estos 4 jóvenes? ¿Qué le hablas? Mamá. Y la palabra dice que sean conocedores de la ciencia, de la lengua caldea. Evidentemente los quería como sabios del reino. Claro, puntualmente quería que le hablaran de magia, de astrología, de estrellas, de ciencia. No quería que le hablara de Dios Nabucodonosor. ¿Es verdad? Ahora Porque sí entendí tu pregunta. Pero yo dije así, ¿qué quería Nabucodonosor de ellos? Evidentemente que lo obedecieron, porque eso es por excelencia. O sea, no queda otra, es el rey. Pero no lo querían para que le hablara de Dios. Nabucodonosor actuó conforme a qué? Es lo que sabía. A lo que conocía. ¿Sí? ¿Sí? A ver cómo dice el versículo, el penúltimo. O cuando le da la orden. ¿La orden? ¿Qué orden? No me acuerdo. Por eso hay que leerlo. El último del capítulo, ¿querés que leamos? Más al principio. El 4 puntualmente. O el 3 y el 4. Daniel 1, 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sí? Nabucodonosor estaba actuando conforme a sus pensamientos. ¿Sí? Lo mismo como cada uno de los actores. Daniel actuó conforme a cómo había sido criado. Aspenaz o Melzar actuaron conforme al trabajo, la naturaleza de su trabajo. Nabucodonosor actuó conforme, ¿sí?, a su actividad de rey y lo que tenía programado para el futuro, porque él quería tener consejeros sabios, ¿sí?, para que le ayudaran a tomar buenas decisiones en lo que restaba de su reinado. Y sí, porque si tu mamá hace una mala, se te iba. Claro, un error. Bueno, lo mismo sucedía con la historia que leímos de Naamán, porque ellos no había una cura para la enfermedad de Naamán, pero Naamán, ¿sí?, le dice que en Israel había una posibilidad para que sanara. Entonces ellos actuaron, pero ese movimiento lo hicieron conforme a sus creencias, llevaron regalos pensando que había que retribuir,
Cuando hablaron con el rey, le enviaron una carta que el rey malentendió, pero también actuó conforme a su malentendido o a lo que había en su corazón. Después, Giezi actúa mal, conforme a su codicia. Naamán al principio, cuando recibe cómo debía curarse o qué debía hacer para recibir la sanación, actúa mal también, pero los siervos actúan conforme a una buena, ¿cómo decirlo? A una buena observación de la situación. En la historia de Simón el Mago, que también leímos antes, habla de cómo Felipe y las personas fueron actuando conforme a lo que conocían. Incluso Simón el Mago, que es la primera historia que leímos, dice que Simón quiso comprar ese don. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Bien, bien. Vamos a otra historia. Sí, Elías. Por ahí con el tema de Nabucodonosor, ¿no? Sacando que él es medio impetuoso, ¿no? Pero por ahí no sería que, bueno, es complejo porque si nosotros vemos el tema de que él los analizó, los vio 10 veces por a Daniel y sus amigos, y después se le presentó la visión, la cual Daniel descifró, sí. Pero él en la planicie dura hizo una estatua de oro, o sea, siempre se fue enalteciendo todo el tiempo hasta que fue transformado en un animal. Es sí. Como que por ahí le duró esa impetuosidad, por así decirlo de una manera, hasta que Dios lo bajó a tierra. Sí. Siendo que ya lo conocía, porque si claramente Daniel le mostró quién era el que daba los imperios y quién quitaba, o sea, es como que por ahí fue bastante terco en ese sentido. No sé si se entiende lo que quiero preguntar. No, a ver si... No entendí la pregunta. Entendí todo lo que dijiste, pero no entendí la pregunta. Nabucodonosor en sí como que fue más duro de roer en el sentido de que, por ejemplo, a él se le mostró quién era el que daba y quitaba los imperios, ¿no? Sí. Y él así mismo se empecinó en hacer una estatua de oro, o sea, magnificando él mismo su imperio, para que lo adorasen a él. Uh-huh. Siendo que él conocía a Dios, porque evidentemente Daniel le habrá hablado luego de ese sueño, ¿no? O sea, por la confianza que tuvo el rey con él, por eso nos habrá nombrado jefe de todos los magos y los sabios. Claro. Pero, bueno, sí, lo que pasa es que en lo que estamos estudiando hoy, lo que sucede después con Nabucodonosor, como que merecería otra historia particular, ¿no? Ahora estamos hablando puntualmente de lo que sucedió en el capítulo 1. Por eso digo que Nabucodonosor en principio no lleva a los jóvenes o no elige a estos jóvenes para que le hablen de Dios, sino con beneficio de dar una, ¿cómo se dice?, de extender su reino o rodearse de personas sabias y consejeros. ¿Sí? Por eso que estoy centrándome en leer un capítulo en especial y unas situaciones, porque ahora en el final, después de una historia más, les voy a mostrar por qué estamos haciendo este pequeño análisis. ¿Sí? Bien. ¿Me entendés, Elías? Sí, entiendo. Bien. Bueno, igual es interesante, ¿no? Ver cómo el comportamiento de Nabucodonosor es muy importante porque en el capítulo 4, él escribe prácticamente el capítulo 4 de Daniel. Bueno, vamos a otra historia. Jefté. ¿Dónde está Jefté? La historia de Jefté. ¿Quién recuerda? Jueces, muy bien. 10 o 11. Me parece que un poquito antes. ¿Se acuerdan quién es Jefté? ¿Pero qué tiene que ver Jefté? No entiendo. Ah, bueno. Hay que quedarse hasta el final. A ver, Jefté. ¿Quién lo encontró? 11. Es el 11. ¿El 11 es? Sí. Muy bien. Jueces 11. En realidad de 10. Un poquito antes, ¿no? Sí. El capítulo 10 del 6 hasta el
40 del 11. Bueno, a ver. 46. Vamos a resumir. Jefté era el hijo no reconocido, como se conoce, bastardo, ¿sí? Y es echado de su ciudad, porque aparentemente, claro, nadie lo quería porque no tenía derechos de qué. No tenía derechos de Nada. de herencia, porque aparentemente su padre lo había tenido fuera o con otra mujer que no era su esposa, ¿cómo que se dice? Legal u oficial. ¿Sí? Entonces, en el capítulo, y aparte parece que Jefté era bastante, ¿cómo que dicen acá? Peliento. Peliente, o sea, era una persona que era bastante difícil de llevar. Y entonces, otra vez se repite la historia de que Israel estaba siendo perseguido o molestado ¿por quién? ¿Quiénes eran? Por los efraínitas. ¿Efraínitas o los amonitas? Amonita. ¿Cuál? Por Moab. Amón. Amonita. Los amonitas, muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Los de la ciudad, ¿qué hicieron con Jefté? Lo llamaron, ¿verdad? Dice la historia así, lo llamaron para que fuera su general en la guerra contra los amonitas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a leer Jefté. Vamos a leer Jefté 11. Jueces 11 del 4 hasta el 11. ¿Sí? Jueces 11 del 4 al 11. ¿Quién Leo. quiere leer? Leo. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. ¿Seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Muy bien. Bueno, ahora vamos a saltar unos versículos. ¿Sí? Acá es cuando Jefté es elegido. Y vamos a ir después viene toda la preparación para la guerra. ¿Sí? Vamos a leer del 27, perdón, del 28 hasta el 32. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Verdún. Bien, hasta ahí, gracias. Bien, ahora vamos a ir un poquito más. Ahora vamos a leer, vamos a saltar un versículo, ¿sí? Del 34 y hasta el 34 y 35.
Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Bien. Acá también tenemos esta historia, vamos a hacer un poco más chica, ¿sí? Tenemos 4 grandes o 4 protagonistas, ¿no? Primero, los ancianos de la ciudad. Después tenemos a Jefté. Después tenemos a la hija y evidentemente los que participaron en la guerra, ¿no? O el rey contrario. Ahora, cada uno actuó conforme a qué. Parece un poco redundante, pero ¿actuaron conforme a qué? A lo que había en su corazón. ¿Sí? Bien. Jefté en un principio aparentemente estaba porque Dios le acompañaba, pero el error de él, ¿cuál fue? ¿Prometerle algo que Dios nunca le pidió? Exacto. A pesar de ser usado por Dios, Jefté seguía, en su mente todavía estaba el grave problema que tenía Israel en la mayor parte del libro de Jueces. ¿Qué era? Los sacrificios a los dioses. Los sacrificios a los dioses. O sea, devolver o agradecer a Dios con algo que Dios no había pedido. Porque ¿cuál era el símbolo que había sido instituido desde el Edén para mostrar que uno tenía o que confiaba en las promesas de Dios? ¿Cuál era? El cordero. Un sacrificio, ¿no? Un cordero, pero no un sacrificio como acá. ¿Qué es un sacrificio como? Humano. Humano, muy bien. Pero Jefté actuó conforme a lo que había en ¿dónde? En su corazón. En su corazón, muy bien. Bueno, la última historia. Este cortito. Abraham. Vamos a hacer la historia de Abraham. ¿Cuándo comienza la historia de Abraham? Perdón, Gustavo, no sé si será mi computadora, Sí. pero se te escucha entrecortado. No, nosotros te escuchamos perfecto. Capaz que es por allá. No sé el resto, cómo se escucha. Acá se escucha bien, ¿eh? No, yo tampoco, yo te escucho mal, pero no importa. Vete. Uh-huh. Yo puedo solucionar por acá, pero no por allá. Pero si Mónica escucha bien, quiere decir que nosotros estamos transmitiendo bien. Acá también escuchamos bien. Uh-huh. Así que puede ser que sea sectorizada la señal particular de cada uno de ustedes. Bien. Igual lo estamos registrando. Si hay algún inconveniente, enseguida se los compartimos. Bien, Abraham. ¿Cuándo comienza la historia de Abraham? ¿En qué capítulo? ¿De qué libro? Génesis 12 puede ser. Génesis 12. Muy bien, vamos para eso. Génesis 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Génesis 12, del 1 al 9. ¿Quién quiere leer? De los que... Leo. Bueno. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían
ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Le invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bien, gracias. ¿Sigo? No, hasta ahí está bien, gracias. ¿Qué pueden observar en la historia, en esta breve historia de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Y en 2 versículos hizo 2 sacrificios. A ver. Y llegó primero hasta donde Dios le mostró, hizo un sacrificio. Y después, donde puso la tienda, hizo otro sacrificio. Bien. Perfecto. Siempre había un altar. Siempre había un altar cerca de donde estaba Abraham. Bien. ¿Qué más hizo Abraham? Conforme a lo que hemos venido leyendo. Y Dios le dijo y obedeció. Y eso, conforme a lo que venimos leyendo, ¿cómo lo expresaríamos? Que actuó conforme a lo que había en su corazón. Actuó conforme a lo que hacía en su corazón. Bien, muchas gracias. Ahí está la clave. Ahora, ¿te acuerdas lo que te decía el otro día en la noche cuando hablamos? Tu creencia determina tu comportamiento. ¿Vieron? Abraham, el comportamiento de Abraham fue determinado por su creencia. ¿Sí? Creía ciegamente en las promesas que Dios le estaba haciendo. Daniel, el comportamiento de Daniel estaba basado en su creencia. Daniel le dijo, o mejor dicho, propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de Babilonia. El rey de Israel, en la historia de Naamán, actuó conforme a su creencia. ¿Creía en Dios? No. Y entonces no entendió que en ese acto de Naamán, que había Dios utilizado a una pequeña joven para mostrarle que había sanidad en Israel, el rey actuó conforme a su creencia. No creía en Dios. ¿Sí? Giesi no creía en Dios y era siervo de Eliseo. ¿Cuántos? O mejor dicho, Giesi, por oración de Eliseo, le fueron abiertos los ojos y ¿qué vio en los montes? ¿Qué vio en el monte Giesi con la historia de Eliseo? El ejército de Dios. Lo vio en el monte. ¿Sí? Sin embargo, al no creer en Dios, su comportamiento fue condicionado por no creer en Dios. Y por la mentira y la codicia, ¿sí? Se apropió de algo que no correspondía, blasfemó el nombre de Dios e incluso tuvo su consecuencia. Simón el mago actuó, ¿sí? O mejor dicho, la creencia de Simón el mago, ¿sí? Determinó su comportamiento. Él pensaba que los dones se compraban, así como se compraba la práctica de hacer magia. ¿Qué otra más leímos? Jefté. Aparentemente creía en Dios y Dios lo utilizó para liberar al pueblo. Pero la creencia determinó su comportamiento. No era necesario hacer una promesa a Dios, y mucho menos que interviniera un sacrificio humano. Sí, porque él le iba a ofrecer cualquiera que saliera a recibirle. Iba a tomar la vida, o sea, no iba a respetar el mandamiento de no matar. Independientemente de la guerra, ¿no? En guerra es otra cosa. Pero la creencia de Jefté determinó su comportamiento. Y fue corto, como el de Giesi. Al no creer a Dios en forma absoluta, ¿sí?
Vuelvo a repetir, su creencia determinó su comportamiento. Ahora me pregunto, ¿qué comportamiento tengo que no está en armonía con Dios y me condiciona a practicarlo constantemente? ¿Qué creencia tengo que determina mi comportamiento, ¿sí?, se aparte cada vez más de Dios? Lo doy vuelta. ¿Qué no estoy haciendo por no creerle a Dios? ¿Dónde estoy parado? O mejor dicho, ¿qué dirección estoy tomando en base a no creerle a Dios que hace que mi comportamiento se aparte del ideal? Porque esto es una realidad. Ustedes lo han podido ver en todos los capítulos, porque observen que hemos leído casi capítulos completos en todas las historias. La de Simón el Mago, la de... ¿qué más? ¿Ah? Daniel. La de Daniel. Naamán. La de Naamán, la de Jefté y la de Abraham. Nuestra creencia determina nuestro comportamiento. El que quiere ser un profesional y tiene fe y cree que puede llegar a alcanzarlo, ¿qué va a hacer? Estudiar. Y estudiar, y estudiar, estudiar, porque su creencia, su determinación, determina, valga la redundancia, ¿sí?, su comportamiento, condiciona su comportamiento. El que quiere ser gimnasta va a estar todo el día haciendo gimnasia. El que quiere ser futbolista va a estar todo el día jugando al fútbol. El que quiere ser abogado va a estudiar. Y el que quiere agradar a Dios, ¿qué va a hacer? Agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Con su qué? Con su comportamiento. Entonces. Y cómo el comportamiento también te lleva a lugares. Por ejemplo, a Daniel, el versículo dice que lo llevó a entender visiones y que eran entendidos en toda ciencia, en sabiduría. Y lo puso en lo más alto de lo que se podía alcanzar dentro de su esfera. A Abraham lo llevó a ser el padre de la fe, por ejemplo, ¿no? ¿Y a Giesi dónde lo llevó? Sí, todo lo contrario. La creencia, el comportamiento de Giesi lo llevó no solo a él, sino a ¿qué? A su descendencia. Es que todas nuestras decisiones siempre afectan a un prójimo. Esa es la clave. Como Giesi, la decisión de Giesi enturbió, porque saben puntualmente esto. Naamán llega con la esperanza de ser curado. Y al ser curado, no solo cree en Dios, sino que incluso ya estaba pensando en su futuro, de las acciones a las cuales le obligaba a su tarea, como por ejemplo acompañar al rey de Siria al templo de Rimón, y dice, sí, incluso me inclinaré un poco. O sea, ellos ya determinaban, ya sabían que inclinar apenas la cabeza ya era un acto de adoración. Ya sabían que ese comportamiento estaba ¿en qué? En falta. En contra de la voluntad de Dios. Entonces dice, es mi trabajo, porque soy la mano derecha del rey. Pero esa inclinación para ayudar al rey a que se inclinara el rey, que Dios no lo viera como que... Como una adoración de parte de él. ¿Sí? Un simple acto. Ahora, también un simple pensamiento, porque ¿qué le dicen los apóstoles a Simón el Mago? Volvemos a leerlo, por favor. Hechos 8. Bien, vamos a leerlo para que tengamos. Y alguien que busque, por ejemplo, lo de Rimón, busca Segunda de Reyes, donde está eso, así lo ponemos bien claro. Segunda de Reyes. Entonces, ahora nosotros, el qué de nuestras creencias actuales condiciona nuestro comportamiento que choca con lo que Dios ha determinado. Pensemos, cada uno, como dijo esta mañana Jessica, sabe dónde le aprieta el zapato. Hechos 8:22, Sí. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Sí, o sea, observen que los apóstoles le dicen que el problema no era solo querer adquirirlo, sino haberlo tenido en la mente y que haya hallado cobijo
para poder expresarlo. Pero es que él expresó lo que ya había en su corazón. Y por eso David dice, de la abundancia del corazón abre la boca. Esa es la clave. Bien, ¿encontraste? Sí. Sí. Segunda de Reyes 5, 18. En esto perdona el Señor a tu siervo. Cuando mi Señor entrare en el templo de Rimón para adorar en él, se apoyare sobre mi mano, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, que el Señor perdone en esto a tu siervo, si en el templo de Rimón me inclino. Claro, porque él dice, si el rey se apoyara en mí, y claro, cuando alguien se apoya en vos y hace un movimiento, ¿uno qué hace? Tiene que seguirlo. Sí, entonces Naamán ya tenía claro que no tenía que adorar a Rimón, o al rey, el ídolo que estaba ahí. Pero claro, al sostener la mano de su rey, evidentemente iba a ser un leve movimiento. Bien, ahora, la creencia de Abraham, que por ahí es quizás la más fácil, determinó su comportamiento. El Señor le dijo ¿qué? ¿Qué leímos en Génesis 12? ¿Qué le dijo? Vete. Vete. ¿Y qué hizo la creencia de Abraham? Vete. Determinó Lo que iba a hacer. su comportamiento. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró Agarró la valija y se fue. y se fue. Exactamente. Bien. Entonces, esa es la que hoy me gustaría que todos nos quedáramos pensando, donde tenemos problemas con nuestra creencia, que nuestro comportamiento, ¿sí?, no está condicionado por nuestra creencia. ¿Qué hacemos que entra en conflicto con lo que decimos creer? ¿Sí? Con lo que decimos ser, porque la creencia también determina qué somos, ¿no? Por eso las denominaciones suelen tener un nombre, porque eso muestra qué deberían ser. Por ejemplo, ustedes saben que en el libro de Hechos dice que se los llamó a Pablo y a Bernabé cristianos primeramente en Antioquía. Porque eran seguidores de Cristo. Claro, el comportamiento de estos dos judíos los identificó como cristianos. Eran dos judíos vestidos como judíos que hablaban mínimamente en hebreo, pero también hablaban en griego. ¿Y de qué es lo que hablaban todo el día? De Cristo. De Cristo, en griego. Por lo tanto, ¿qué le dijeron? ¿Estos son? Cristianos. ¿Y practicaban lo que decían? Sí. Sí. Entonces, la creencia de Pablo y Bernabé determinaban su comportamiento. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Señor, te damos gracias por este día sábado, este día de descanso, Señor, este día en el cual se conmemora tu creación, Señor, semanal. Te pedimos que estas palabras no solamente queden en nosotros, sino que podamos enseñarlas, Señor, de que no nos llevemos por lo que creemos, por lo que nosotros estipulamos, sino por lo que tiene que ser y lo que está escrito en tu palabra, Señor. Siempre ir a la ley y al testimonio. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté sobre cada uno de los hogares, en los cuales los hermanos están aquí reunidos, en los que no se han podido conectar. Sabemos, Señor, que tenemos más hermanos alrededor del mundo, no sabemos quiénes son. Tal vez sufren persecución, Señor, privaciones. Te pedimos que tu Espíritu esté con cada uno de ellos para predicar tu mensaje y que pronto, muy pronto, Señor, nos podamos ir a casa todos y allí podamos estar en tu presencia, en tu santa presencia. Guíanos, Señor, en este día y no nos hagas solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que es lo más importante. No merecemos nada, Señor, de lo que aquí te pedimos en esta oración, pero te lo rogamos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.